A ver, en el primero, en el segundo y en el tercero. Lo pienso yo un ratico y digo, mira, en el primero me das un café, que es muy temprano y anda uno con necesidad de cafeína, ¿no? En el segundo, como ya tendré un poquitito más de sed, me das un zumo de naranja. Y me dice él, y en el tercero, digo, hombre, en el tercero me pones ya la Cruzcampo. Bueno, no la voy a tomar antes del culto, pero te aseguro que después del tercer culto sí la voy a tomar. Y la voy a disfrutar, ¿verdad? Mateo 13, parábola del sembrador. ¿Qué texto? Como toda la palabra, ¿no? Pero qué texto tan hermoso. Vamos a leerla, toda de corrido, por lo menos la parte que nos interesa, y después la vamos a trabajar. Es tan linda la parábola del sembrador. Seguro que aquí, en la iglesia del sembrador, ya se ha predicado un porrón de veces, ¿no? Pero la palabra nunca viene vacía, siempre tiene matices nuevos y siempre hay algo que sacarle a la palabra. Aparte de que, como sabes, en el Antiguo Testamento los nombres siempre se ponían atendiendo a alguna característica del portador. O de pronto, cuando a alguien se le ponía un nombre, ese nombre, dependiendo de su significado, alteraba o modificaba la vida de esa persona. Los nombres conferían identidad. Esta iglesia se llama el Sembrador. Por lo tanto, aquí tiene que haber el ADN de semilla. Tiene que existir. Entonces vamos a leer en primer lugar el texto. Hace un tiempo andábamos por no sé dónde. Era una iglesia de estas como muy oficial, poco legalista en algunos aspectos, ¿no? Todo muy medido, muy ordenado. Y los hermanos, por respeto, cuando uno predicaba, o sea, cuando uno leía un texto, se ponían todos de pie. A fila, parecía un destacamento militar, brum, todos de pie, porque se iba a leer la palabra. No está mal, ¿no? Pasa que en aquella ocasión me gusta más predicar sermones textuales, o en todo caso expositivos donde expones en un mismo texto lo que hay ahí, porque te ciñes a lo que está escrito. Pero en aquel caso yo predicaba algo más temático, que iba saltando de un versículo a otro. Mira, cada vez que yo leía un versículo, toda la iglesia una de pie, y se volvían a hacer. Aquello parecía más bien un baile de gimnasia, una cosa, hasta que digo, hermanos, la palabra queda santificada desde este momento, siéntense tranquilos, ¿no? Yo ahora no te voy a pedir que te levantes, porque no es necesario, y voy a explicar luego por qué, pero vamos a leer Mateo 13, verso 1. La palabra es increíble, ¿no? Cuando uno bucea un poquitito en ella, tiene unos tesoros y una riqueza que es una pasada. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bueno, de la casa, pero si Jesús no tenía casa. Jesús no tenía casa, ni tenía hipoteca, ni domicilio fijo. Tan pronto andaba en la casa de cualquiera de alguno de sus amigos, como que bajo una choza o bajo unos palos que él se armaba por ahí en cualquier lugar. No tenía casa, no tenía nada, pero lo poseía todo. Mira lo interesante. Claro, hasta Mateo 13, Jesús predicaba en el templo, predicaba en la sinagoga, porque él empezó predicando a los suyos, a aquellos que se sabían herederos de las promesas y de la salvación, a los judíos que no se sabían rama injertada como los gentiles. Claro, pero Jesús no tenía pelos en la lengua, los llamaba víboras y sepulcros blanqueados, les decía unas cosas, ¿verdad? Entonces los judíos se enfadaban hasta que lo echaron del templo y de la sinagoga. Y Jesús no tuvo más remedio que empezar a andar por los campos, por los ríos, en el contexto natural. No tenía casa ni capilla, porque él predicaba en la naturaleza. Esa era la capilla de nuestro Señor, ¿no? Y qué bonito cuando salió de la casa, vete a saber de la casa de quién, y se sentó junto al mar. Ya no tenemos ese sentarse junto al mar. Hoy va todo tan aprisa. Vivimos una cultura tan hiperacelerada que de pronto nos parece casi pérdida de tiempo pararnos, reflexionar. No nos damos cuenta de que la Biblia está escrita en un contexto oriental donde se daba muchísima importancia a pararse, sela, a reflexionar, a meditar. Hoy vivimos todo lo contrario, la cultura de la infoaceleración, la hiperaceleración en todo, pero la Biblia es un libro oriental. El concepto del tiempo para la Biblia es kairos,
el empleo que le damos. Pero el concepto que tú y yo tenemos del tiempo es todo lo contrario, es cronos, la sociedad mercantilista, rápida, hiperactiva, el cronómetro que pasa irremediablemente, ¿no? Pero mira, Jesús nos enseña que tenemos que sentarnos junto al mar. Eso implica tiempos de meditación, tiempos de reflexión y tiempos con la palabra. Hoy la palabra es mucho más importante que en ninguna otra época de la historia, porque el ataque social que estamos recibiendo por todos los frentes y desde todos los blancos solo se puede combatir con el escudo de la fe y con la armadura de Efesios, y la única manera de conseguirla es acudiendo a la palabra. El poder de la semilla, así titulamos la prédica de Mateo 13, el poder de la semilla. Pasa la siguiente diapo. Bueno, no, todavía no, que vamos a explicar de previa algunas cosas. Bueno, ¿leemos el texto o qué? Leemos el texto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó, por cierto, aquel mar, que no era un mar, le decían el mar de Galilea, era un lago de agua dulce. Y fíjate que era el lago de Genesaret, que significa jardín de las riquezas, ¿no? ¿Cuánto simbolismo hay ahí, no? ¿Cuánta riqueza hay cuando Jesús, tomando cosas naturales, las trasladaba al ámbito de lo sobrenatural, que es lo que hace a partir del capítulo 13? ¿Por qué hace eso Jesús? Ya me estoy deteniendo otra vez. Jesús hace eso por una razón muy simple, porque cuando lo expulsan de las sinagogas, los judíos eran muy pensantes, muy calculadores, muy de leyes, de normas, tenían una mentalidad que se ejercita con la parte superior del cerebro, lo que se llama la corteza cerebral, donde está la lógica, la razón, el análisis. Pero debajo de la corteza cerebral está el cerebro medio o cerebro emotivo. Ese es el corazón del cerebro al que quería apelar Jesús. Eso se llama el sistema límbico y es el asiento de las emociones, de los sentimientos, donde nos llega aquello que realmente va a producir cambios. Entonces Jesús deja de predicar la escritura y la ley con normas y con leyes propia de la mentalidad corteza cerebral de los fariseos y empieza a predicar a gente sencilla, a gente que va a entender mucho más cuando le hable por parábolas, por historias, por comparaciones, cuando le apele no a la parte instintiva, analítica, sino a las emociones. Porque las emociones generan sentimientos y los sentimientos generan convicciones, y eso hoy el enemigo lo utiliza, pero al contrario. La cultura de la emocracia, se le cayó la D a la democracia, la cultura de experimentar, de sentir, pero para llevarlo a un lado negativo. Acuérdate que el enemigo toma legitimidades de la palabra y las pervierte, pero cuando Jesús usa el sistema límbico, la parte emocional, la parte de los recuerdos, de la memoria, de los sentimientos, lo utiliza para que nuestra mente pueda abrirse y ser receptora de la semilla, del poder de la palabra, ¿no? Por lo tanto, les habla por parábolas. Y fíjate que dice ahí, y les habló muchas cosas por parábolas, verso 3. Y luego el 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas, y sin parábolas no les hablaba. La parábola tiene la particularidad de fijar los conceptos mucho más fácilmente que si yo os digo 3 puntos de la predicación. De hecho, yo os cuento una predicación perfectamente homilética, hermenéutica, con 4 puntos principales, y al cabo de un año te olvidaste de los puntos principales. Pero si yo conté una historia, te acordaste de la historia. Las parábolas, ese es el lenguaje que ahora se pretende utilizar, Ahora se lleva la narrativa, lo simbólico, los cuentos, y algunos lingüistas pretenden que han inventado la pólvora, y esa es la pedagogía de Jesús. Hablar por comparaciones, por cuentos, por parábolas, porque una imagen vale más que 1000 palabras, no que la palabra, pero sí más que 1000 palabras. Y Jesús entonces les hablaba por parábolas, diciendo, y esta es la típica estructura de los cuentos orientales, había una vez, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, bueno, hay que entender, hago otra pausa, a ver si avanzamos. Hay que entender que en Palestina, en Israel, los campos eran largos y estrechos, y entre campo y campo había caminos comunales, caminos por los que pasaban los agricultores, los peregrinos, los animales, y que por lo tanto eran caminos con un terreno hiperendurecido de tanto ser humano y animal que caminaba por esos lugares. Y la semilla, dice aquí, mientras sembraba,
parte de la semilla cayó junto al camino. A ese camino se está refiriendo, ¿no? Y la semilla en aquellos tiempos se sembraba de dos maneras, ¿no? Pasa que vivimos tan desnaturalizados, ¿no? Vivimos vidas urbanitas, donde a veces muchas personas lo único verde que ven es una macetita en el piso 9 de su apartamento no sé dónde, ¿no? Vivimos fuera de los contextos naturales, de la creación. Y eso tiene feas consecuencias, ¿no? Porque lo natural siempre nos lleva a lo sobrenatural. Claro, entonces la semilla se sembraba de dos formas. Se sembraba a voleo, entonces el agricultor iba con un fardo aquí, lleno de la semilla, y de pronto iba lanzando la semilla. O se sembraba con un burro. De pronto encima del burro se ponía una alforja con sus dos y se hacía un agujerico en cada una de las partes, y mientras el burro caminaba, la semilla se iba sembrando. De hecho, un pastor amigo, tipo muy brutote, grandote, así como Jesús, de grandote, no de brutote, hombre, no te enfades, Jesús. El tipo, cuando tenía que, porque era líder denominacional, y a sus predicadores les decía, les preguntaba, porque había varias congregaciones, y les decía, bueno, ¿a qué burro le toca predicar hoy? Digo, oye, ¿por qué llamas burro a tu gente? Eso no es ni pedagógico ni educado. Dice, no, hombre, si es en un sentido metafórico. Digo, hombre, espero. Dice, ¿tú no te acuerdas cuando Jesús entró en un burro en Jerusalén? Bueno, pues cuenta la historia que cuando Jesús entra en el burro, cuando va pasando el burro, tienden palmeras, aclaman, alaban. Y el burro, cuando deja a Jesús, se va con otro burro, el burro contoneándose, de mira qué importante que soy yo, la gente a mi paso tiende las palmas, me aclavan. Y el otro burro, más viejito y con más experiencia, le dice, serás reburro. ¿No te das cuenta que a quien adoran es al Jesús que portas? Y mi amigo el predicador decía, entonces por eso les digo burro, para que no se crean que es por ellos. Ellos solo son portadores de la semilla, ¿no? Como somos todos nosotros. Vamos, que esta tarde va a haber algunos burros que van a predicar la palabra por ahí, ¿no? ¡Ánimo! Son ustedes portadores de la semilla, ¿no? Cuando yo vivía en Asturias, mi bisabuela, ya lo comenté, yo tuve abuela, bisabuela, mamá, abuela, bisabuela y tía bisabuela. Yo le gané a Timoteo por goleada, que solo tuvo a su abuelita y a su madre, ¿no? Mi bisabuela, Dolores, una mujer increíble. Un día estoy yo en una especie de pequeño sotanito que teníamos allá en Asturias en casa. Y de repente veo unas patatas arrugadas y secas. Y digo, esto hay que tirarlo, abuelita. Y me dice, ya, ni se te ocurra. Pues cuando yo me fijé en aquella patata seca y arrugada, de pronto la patata seca y arrugada le salía una raíz, un tubérculo. Y mi abuelita me explica, mira, cuando la patata ya se va a morir, todo lo bueno que le queda lo concentra en ese tubérculo. Y luego se acaba secando. El 80% no sirve para nada. Pero ese tubérculo hay que plantarlo, porque de ahí va a salir otra patata. Y mi abuelita cortó no solo el tubérculo, sino una parte de la patatita. Lo cortó y plantamos allí. Mira, cada día yo regaba, miraba, y claro, no, esto tarda un ratico. Y yo miraba y yo decía, abuelita, que no crece. Y yo, hijo, ten paciencia, que esto tiene un proceso. Y otro día, hasta que de pronto asomó una hojita débilmente. Y al día siguiente un tallito. Y al poco tiempo aquello era una planta. Yo estaba feliz. Y de pronto mi abuelita dice, vamos a cosechar. Había 3 plantas nada más. Y mi abuelita agarra una planta y la extrae. Y yo me quedé alucinando porque de pronto de aquella planta salían 4 patatotas. Digo, ¡wow! Y dice la abuelita, ¿pero por qué te asombras? El que siembra patatas, ¿qué quieres que coseche? ¿Patatas? Y a partir de ahí mi abuelita me enseñó la ley de la patata. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Siembras patatas? Cosechas patatas. O como dice la palabra, Proverbios 22, el que sembrare iniquidad, cosechará patatas. No, hombre, cosechará iniquidad. Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna.
con aquellas 4 patatas que tenía yo, 11 años, 12, mi abuelita preparó lo que luego se ha constituido un plato tradicional en nuestra familia con María del Mar y Noel. Le llamamos el plato de la abuela. Patatas fritas, chorizo y huevo. Mira tú para el colesterol, qué cosa, ¿no? Eso es calidad, patatas buenas, chorizo bueno de la tierra, de Asturias, ¿no? Y le llamamos el plato de la abuela. Y cada vez que vamos a Asturias, en 15 días andaremos por allí, ¿no? Nos tomamos una buena sidra de la asturiana y el plato de la abuela. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Claro, aparte de las patatas y de algún otro tubérculo que puede sembrarse a través de la concentración de esa raíz que indica que la patata se muere, pero puede tener continuidad si hacemos las cosas bien, la mayoría de cualquier otro árbol o gramínea como el trigo o la cebada se siembra mediante semillas. Y aquí la semilla adquiere una importancia vital y capital. Mira lo que es una semillita, ¿eh? Y puede acabar generando un árbol de 100, sí, si te vas a Estados Unidos a los secuoya, comienza por una semillita y son árboles que pueden alcanzar 100 metros de altura. La semilla, mira qué interesante, es como un embrión que contiene en sí misma el ADN de esa fruta o árbol específico. Esa semilla tiene el código genético de lo que después de un proceso largo de poda, de siembra, de regar, de todo eso, acaba produciendo el fruto. Ese fruto, si es una manzana, comenzó con una semilla que tenía el ADN, el código genético de la manzana. Las semillas son importantísimas, contienen la esencia de la vida. Hay algo hasta sobrenatural en cada semilla. La palabra semilla, oye, viene de semen, fíjate tú. Y la palabra habla del semen como una semilla que cuando se deposita en una mujer acaba generando también una vida. La palabra semillero también viene de semilla. Un semillero es un conjunto de semillas de las que aprenden las personas que están ahí. Un ramillete, un semillero, ¿no? Entonces las semillas son importantes. Por eso el poder de la semilla se refiere al poder de la palabra. La palabra es la semilla. Dios mío, que si la palabra es la semilla, si todo es hecho por la semilla de la palabra. El mundo comienza por la palabra y dijo Dios, y todo fue hecho. Y luego aquel verbo, la palabra, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre y todo el asunto, ¿no? La palabra es lo más importante que tú y yo tenemos. La palabra es la semilla. Mira, la palabra contiene el ADN del código sobrenatural que Dios quiere implantar en tu vida y en la mía. No hay otra cosa en este mundo que tenga un código genético divino, un mapa de lo que vas a llegar a ser divinamente hablando, sino la palabra, la semilla. Qué importante. Y más importante, en una época donde nada vale nada, donde hemos roto la baraja de una ética normativa, en una época donde lo que hoy es mañana deja de ser, en una época que no tiene normas, leyes, todo se desparrama sin control. Dios mío, qué caos. En medio de todo eso tenemos la palabra profética más segura, la única, la semilla que puede germinar en nuestros corazones. Claro, la semilla puede germinar dependiendo de la tierra de nuestro corazón, que es a donde va la parábola del sembrador. Es decir, el efecto de la palabra está condicionado a cómo está el terreno de nuestro corazón, ¿no? A cómo acudimos cuando venimos a la iglesia. Bueno, es verdad que la parábola del sembrador tradicionalmente se usa más en plan evangelístico, para hablar de los corazones. No, ahora la vamos a aplicar aquí, puertas adentro de la iglesia. El sembrador es el que predica la palabra, ¿no? La semilla, evidentemente, es la palabra. Y ustedes, o vosotros, sois la buena tierra. Yo también, pero en este caso hago el papel del que siembra, que es lo que estoy haciendo, ¿no? El burro. Yo hago el papel del burro, el que porta la semilla. Pero nosotros, todos en realidad, somos la tierra. Y dependiendo de cómo esté nuestra tierra, la palabra va a germinar, fructificar y demás, o no lo va a hacer. Y eso es lo importante. Lo importante no es la asistencia. O sea, lo importante no es asistir. Lo importante es cómo asistimos. Con qué disposición asistimos, ¿no? Y es a lo que
nos vamos a remitir aquí, ¿no? Qué cierto es que Dios no da frutos, ¿verdad? Y es verdad. Dios no da frutos. Dios da semillas. Y la semilla tiene que morir, tiene que germinar, tiene que crecer, hay que regarla, hay que pasar un largo proceso, hay que tener mucha paciencia, a veces días de lluvia, a veces días de sol, la poda, que siempre es dolorosa, y al final acaba produciendo fruto. El fruto lo producimos tú y yo. El fruto lo tenemos que producir nosotros. La semilla nos es otorgada por gracia, porque contiene el ADN de lo divino. Esa nos la da Dios. Nos la da Dios cuando en el terreno de nuestro corazón esa semilla haya cabida y penetra y echa raíces y produce y todo el asunto, ¿no? Qué importante. La palabra es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra verdad, nuestra cobertura. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Qué importancia tan crucial en esta sociedad tan caótica que adquiere de pronto la semilla de la palabra de Dios, ¿no? Esa es la realidad. Por lo tanto, a partir del capítulo 13, como digo, se produce un cambio en el estilo de predicación. Jesús se va al templo de la naturaleza y a partir de cuestiones naturales va explicando cuestiones sobrenaturales y empieza a hablar por parábolas al corazón de las personas, ¿no? Por tanto, a partir del capítulo 13 se desarrollan lo que se llaman las 7 parábolas del reino, siendo la primera de ellas la parábola del sembrador. Ahora sí, he aquí el sembrador, verso 3, salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Claro, cuando uno lee la parábola del sembrador, está obligado a leer la explicación de la parábola del sembrador, que está ahí en el verso 18. Si tenéis en la Valera del 60, Jesús explica la parábola del sembrador. Y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y da fruto. Este produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos con la semilla que cae junto al camino. Es decir, vamos con el corazón endurecido. Claro, aquellos caminos estaban endurecidos por lo que acabamos de contar, el paso de tanta gente endurecía. Aquella semilla, la que caía allí, no podía penetrar en la tierra, evidentemente, ¿no? Es decir, hablamos de un corazón insensible. Este es el cristiano que acude a la iglesia, recibe la palabra, pero a lo mejor está pensando en otra cosa o viene con un sentido religioso, más de fichar, de venir a la misa evangélica y tal, pero no está atento, no tiene el corazón dispuesto. Entonces esa semilla no puede germinar, no puede germinar. La oye, pero no la entiende. Hace un par de años yo os conté una anécdota, algunos ni os acordaréis y otros será la primera vez que la escuchéis, ¿no? Son 2 viejitos que entran a un banco a sacar dinero y llega un atracador y se pone a pegar tiros. Y al viejito le dan un disparo en el oído y se lo lleva a la ambulancia de urgencias y la viejita estaba allí tan tranquila, sentada. Y un guardia de seguridad le pregunta a la viejita: señora, yo la veo a usted muy tranquila. A su marido se lo llevan con un disparo en el oído, a vida o muerte, y usted ahí tan tranquila. Y dice la viejita: ay, no, hombre, mire, son tantos años. Yo conozco muy bien a mi marido. Mi marido lo que le entra por un oído, le sale por el otro.
Cuando en la iglesia la semilla de la palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro, ese es el corazón endurecido e insensible. La palabra no anida. ¿Y sabes el efecto de la palabra cuando no anida? Lo que poco a poco va produciendo la cauterización de nuestra conciencia. Y estamos ahí sentados, pero no estamos. Escuchamos, pero no entendemos. La palabra no germina. No basta con la asistencia, lo que cuenta es la disposición a recibir la palabra, ¿no? Y eso es importante. Y lamentablemente hay cristianos con el corazón endurecido. Pero la explicación de esa parábola la hemos leído en el verso 19. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Claro, al diablo lo que más le interesa en esta vida no es que asistas al culto, si él te puede permitir. Hay algunos cristianos que al diablo les encanta verlos con la Biblia bajo el brazo acudir a la iglesia, porque sabe que son cristianos con el corazón endurecido, que vienen pero no reciben, les entra por aquí, les sale por allí y se va cauterizando su conciencia. Por eso lo que más le interesa al enemigo es arrebatarte la palabra, porque no hay otra cosa en este mundo sino la semilla de la palabra, no hay otra cosa que contenga el ADN espiritual, el código genético de la vida eterna, el ADN del fruto que todo cristiano tiene que acabar produciendo. Por eso al enemigo le encanta y se ríe y disfruta cuando ve cristianos sentados en la iglesia, pero con corazones insensibles y endurecidos, que les entra por aquí, les sale por allí. Qué tremendo, ¿verdad? El corazón insensible, evidentemente, esa semilla no da fruto. Parte cayó en pedregales, y es verdad que el territorio en Palestina a veces tenía grandes lajas de piedra plana, sobre la que había una fina capa de tierra. Y claro, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Este es el corazón impulsivo. Claro, el creyente que oye la palabra se entusiasma, gloria a Dios, aleluya, todo lo que suena novedad, dice que está dispuesto, hay mucha emotividad, hay lágrimas y tal. Pero a la hora de la verdad hay más emocionalidad que espiritualidad. Marcos Vidal lo sintetiza también en su canción, ¿no? ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, solo a veces te emocionas? Cristiano impulsivo, que se piensa, ¿no? Y que no es trigo al final, es paja. Cuando llegan los vientos contrarios, se lo lleva. ¿Y sabes por qué se lo lleva? La explicación está en el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, esto es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Qué dice ahí después? Pero no tiene raíz. Son cristianos, como dice la palabra ahí, sino que es de corta duración. Cristianos de corta duración, no tienen raíz. ¿Tú sabes lo que hace la semilla cuando muere y cuando la plantas? No crece hacia arriba, tú ya sabes. La semilla primero crece hacia abajo porque necesita fundamento, necesita raíces. Y sin raíces no hay fruto. Primero hacia abajo. Dice la historia que un ingeniero agrónomo japonés se puso al laboratorio muchos años a trabajar para acabar confeccionando una semilla que fuera capaz de producir un árbol que fuera el más resistente, que pesara muy poco y que encima se pudiera comer. Y después de mucho esfuerzo en laboratorio, sintetizó en una semilla el código genético, la dotación genética de lo que él quería conseguir y plantó la semilla. La regaba, no salía nada. Seguía, pasó un mes, no salía nada, pero él había recibido de parte de Dios la promesa de que aunque no viera que la semilla saliera, él tenía que seguir regando y siguió regando. Ya te puedes imaginar sus amigos burlándose de él, como de Moisés cuando construyó el arca y estaba todo seco. Pero si llevas un mes regando la planta, no ves que no sale, ¿eh? Y pasó un año y los amigos, pero tú estás loco, es imposible. Pasaron 2 años, 3, 5, 7 años. Y el 7º año, el hombre se tuvo que ausentar un mes fuera de casa. Cuando volvió, la planta, que ni se veía cuando se fue, tenía 20 metros. Estoy hablando del bambú japonés, que lo plantas y se tira 7 años ahondando, profundizando, fundamentando. Y después, en cuestión de un mes, literal,
puede crecer hasta 20 metros. Sin raíz no hay crecimiento. Y a veces el crecimiento puede ser tan lento y parece que no brota y parece que no germina y parece que no va a haber fruto. Por eso la Biblia trabaja con procesos y trabaja con paciencia. Todo lo contrario a lo que este mundo nos enseña, ¿eh? De procesos nada, la cultura cortoplacista del ya, el aquí y el ahora, ¿no? Eso es terrible. Cristianos de corta duración. Fíjate que estos cristianos, cuando el enemigo quita la palabra por la superficialidad de sus emociones, hay emoción pero no hay convicción. No tienen raíces. Y de nuevo, sin raíz no hay fruto. Sigamos adelante. Parte cayó entre espinos y crecieron y la ahogaron. Aquí hablamos del corazón afanado. Claro, el terreno parecía estar limpio. Lo que pasa es que conservaba raíces, pero más bien de amargura. Conservaba raíces de ortigas, zarzas, malas hierbas, espinas, que al crecer junto a la buena semilla acababan ahogándola. Este es el corazón afanado. El creyente atrapado en tantas cosas, en tantos intereses, que no le queda tiempo para la iglesia, ni le queda tiempo para orar, ni le queda tiempo para Dios. Y María del Mar, que hace mucha consejería, pasando yo por su despachito el otro día, oigo que está hablando a un líder de una iglesia. Y ella le pregunta, bueno, ¿y cómo es tu tiempo diario devocional? Y la chica le dice, no tengo tiempo diario devocional. Y digo, no me lo puedo creer. Un líder de la iglesia y no tiene tiempo diario devocional, como que no me encaja, ¿verdad? Por lo tanto, este es el corazón que puede estar afanado incluso de pasar mucho tiempo en la obra del Señor, pero olvidándose del Señor de la obra, que es lo que cuenta y que es lo que importa, ¿no? Claro, tantas cosas, ¿no? Tantos afanes. Fíjate que Éxodo 5, no lo busques, yo lo leo rapidito, solo me detengo un momento ahí. Éxodo 5 dice lo siguiente, es un texto bien importante. Es el contexto de cuando Moisés y Aarón acuden a Faraón. ¿Con qué petición? Fíjate, Éxodo 5, Dice Aarón, le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Así ha dicho Dios, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, ¿no? Entonces los israelitas querían, allá en la esclavitud, querían tener más tiempo para buscar a Dios, para adorar a Dios. ¿Y qué hace Faraón? Les carga con más servidumbre todavía. Y Faraón dice ahí en el verso 4, ¿y por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Y entonces mandó Faraón a los cuadrilleros y les dijo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo, ellos la tendrán que buscar. Aumentó la carga del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque si les cargo de trabajo, pensó el faraón, se olvidan de Dios. ¿Qué tal los modernos faraones del siglo XXI? Que si nos cargan de afanes, de preocupaciones, de trabajos, de internet, de WhatsApp, de toda esa historia, nos olvidamos de buscar a Dios. No tenemos tiempo para Dios. Hoy en día hay una nueva enfermedad, se llama nomofobia, viene de no móvil, fobia o miedo a no tener el móvil, miedo a vivir sin ese aparatico que controla a veces las 24 horas de nuestro día, ¿no? Y que puede convertirse, depende del uso, puede convertirse en un faraón que también nos robe tiempo. Si les cargo de trabajo, de ocio, de preocupaciones, se olvidan de adorar a Dios. Y eso es lo que busca el enemigo, cargarnos de preocupaciones, de trabajos, a veces de cosas legítimas, pero que se pueden convertir en ídolos y que finalmente acaban impidiendo que la palabra germine, que el ADN de lo sobrenatural entre en nuestra tierra y germine y produzca, ¿no? Qué importante. El enemigo quita la palabra por los afanes de otras cosas. Esa semilla no da fruto y no sirve. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Este es el corazón sensible, corazón tierno, el corazón moldeable al estilo del Salmo 52, mas yo como olivo verde estoy en la casa del Señor. Una rama verde es una rama moldeable,
una rama flexible, un barro que no está endurecido. Y a veces las lágrimas son lo que ablandan un corazón endurecido, ¿no? Un corazón tierno, una mente dispuesta a oír, a recibir. Esa es la buena tierra que hace que la palabra germine, que eche raíz en primer lugar, ¿no? Jeremías 15:16, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La explicación está en el versículo 23 de la buena tierra, y dice el versículo 23, estoy en Éxodo todavía, dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y da fruto. Oye con la mente, entiende con el corazón y da fruto con la acción. El fruto es la evidencia última de que la palabra germinó, de que el ADN de lo sobrenatural se implantó en nuestros corazones. Y después de producir firmes raíces, para que cuando en la copa sobren los vientos contrarios, el árbol esté firmemente arraigado. Y cuando pasa la prueba, entonces llega el fruto, que es la evidencia, porque no seremos conocidos por otra cosa, sino por nuestros frutos, ¿no? Porque el fruto evidencia el ADN, el código genético de la semilla que un día fue implantada en nuestras vidas. Y evidentemente, aquí el enemigo no puede hacer nada, no puede quitar la palabra, no lo consiguió. Aquí la palabra llegó, germinó, produjo raíces, produjo árbol, produjo fruto. Ese es el que produce fruto. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. Bueno, es verdad, por lo menos en mi caso, uno en la vida tiene que tener anhelos y aspiraciones, ¿no? Ideales conseguibles. Y un ideal perseguible y conseguible para todo cristiano es llegar a tener las 24 horas del día un corazón tierno. ¿Lo conseguimos siempre? No, ya te digo yo que no. A veces, por lo que sea, nuestro corazón anda medio afanado. Otras veces puede andar medio insensible. Y Dios lo sabe porque no completó su obra en nosotros, ¿no? O sea que no te preocupes mucho si a veces te sientes con un corazón afanado, que te ganan las cosas de la vida, que te pueden situaciones. No te extrañes mucho si de pronto tienes un corazón donde parece que Dios no te dice nada, parece que... No te extrañes mucho, pero empieza a ocuparte en leer la palabra. Solo cuando leemos la palabra con un corazón tierno, sensible, dispuesto, y eso no vale leerla por ahí en cualquier lado, ni mucho menos que el único lugar donde tú abres la palabra sea la iglesia. No podemos, eso es vivir de... No. O sea, a Dios hay que buscarlo cada día, porque cada día somos tentados, porque cada día la mentira del enemigo es la que combate con la verdad. La palabra, la semilla, es la verdad. Va a intentar ponernos la zancadilla. Y fíjate que en Israel aquellos campos tenían cercados. Cuando alguien iba a cultivar y a sembrar, primero cercaba el campo. Cuando un campo no se cultivaba, se dejaba sin cercar. Eso permitía derecho legal a los ocupas de aquella época para ocupar el campo y hacer de él lo que quisieran. Y en el terreno de nuestra mente, cuando no vayamos con los principios de la palabra de Dios, el campo que hay que cultivar, damos derecho al ocupa maligno. Y cuando el ocupa entra, legalmente le damos derecho, o le dimos derecho, y ya cuesta echarlo fuera, ¿verdad? Por eso, todo está en nuestra mente. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente como el terreno de batalla. Y no hay otra fórmula, ni hay otra forma que no sea que la semilla de la palabra germine en nuestro corazón y acabe produciendo fruto. No hay en esta tierra nada que contenga el ADN de lo divino y el código genético de lo divino, sino la semilla, la palabra. La palabra nos esperanza, la palabra nos da, acaba produciendo en nosotros el fruto. Oye, ¿cuál es el fruto de la higuera? ¿El del nogal? Nueces. ¿El de la encina?
las bellotitas, de ahí comen los del pata negra, los cerditos de pata negra. Y del cristiano, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto del cristiano? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que se oponga. ¿Por qué? Porque el fruto contiene el ADN de lo divino. No hay riqueza que pueda comprar la paz. No hay riqueza. Uno puede comprar comodidad, pero no paz. Uno puede comprar sexo, pero no afecto y cariño del auténtico. Tú y yo tenemos la perla de gran precio. La única semilla sobre esta tierra que puede contener el ADN de lo divino, el código genético que puede hacer de ti alguien burro, portador de la semilla, capaz de evidenciar en su vida el fruto del Espíritu Santo y aún más de darlo de comer a otros, ¿no? Qué tremendo y qué terrible, pero esa es la realidad. La semilla, el ADN de lo sobrenatural, nuestra fe, nuestro alimento, nuestra cobertura, lo único que nos puede salvar. Claro, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y tú y yo, amado, aunque a veces transitemos por un corazón quizá un poco insensible, quizá un poco endurecido, quizá un poco afanado, tenemos que perseguir diaria y constantemente el tener un corazón sensible, tener un corazón tierno, capaz de que la palabra entre, germine y lleve fruto. Dice el Salmo 42, en medio de la oscuridad de este mundo y en medio de la cultura de la mentira. Fíjate que la palabra nos advierte de que va a ser sembrado el trigo al lado de ¿qué? De la cizaña. Esa es la siguiente parábola, de hecho, en el texto. Y dice que el trigo y la cizaña son muy parecidos. Hoy vivimos en una época donde hay poca distinción entre lo bueno y lo malo. Hay mucha ambigüedad. Uno no sabe dónde está el trigo y dónde la cizaña. El trigo representa la verdad, el código genético y el ADN de lo sobrenatural. La cizaña representa la época de la posverdad, las mentiras del enemigo. Y ambas son semillas. Y ambas pueden germinar en tu corazón. Una va a dar raíces de amargura y de muerte, claro. Y otra va a dar raíces de esperanza produciendo el fruto. A nosotros nos toca decidir. Por eso un cristiano está obligado a saber diferenciarse de las ortigas, de las semillas, de las zarzas, de la cizaña de este mundo y beber y comer solo de la palabra de Dios. Porque mira, al final de lo que se come, se cría. Por eso de nuevo Deuteronomio 15, 16, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y el Salmo 42 Salmo 42, por ahí por el verso 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo templo y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Aspectos ambos que forman parte del fruto divino y de un ADN sobrenatural que solo se puede obtener, no tiene precio, no hay dinero que compre eso, solo se puede obtener cuando al leer la palabra somos tierra fértil, buena, y la recibimos. Oye, cuando eso ocurre, como dice el cantante brasileño que no me sale el nombre ahora, cuando eso ocurre, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y somos los reyes y príncipes de esta tierra. Porque todo el oro del mundo, todos los afanes de las riquezas de las personas, lo que pretenden conseguir es lo que tú y yo podemos conseguir gratuitamente cuando el fruto llega a nuestras vidas. ¿O qué te crees? La gente lo que quiere es tener gozo, tener paz, tener tranquilidad, tener mansedumbre, pero no lo pueden comprar porque no se compra con cosas de este mundo, ¿no? Por eso somos privilegiados. Seamos buena tierra para que la palabra germine, se enraice, para cuando vengan las tempestades nuestro árbol no caiga y que sepamos capaces de producir ese ADN divino del fruto en tu vida
y en la mía. Cierra los ojos ahí donde estás. Papito querido, es verdad, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Papi, gracias. Qué semilla increíble, qué embrión con el ADN de lo divino tenemos en tu santa palabra. Padre, ayúdanos a oírla, a entenderla, a aplicarla. Señor, que seamos buena tierra, Padre, que acudamos y vengamos con un corazón dispuesto, Señor, a que nos hables, a que trabajes en nuestro corazón. Señor, queremos tener firmes raíces. Queremos nuestro cimiento para que haya crecimiento, pero lo queremos sobre la roca, no sobre la arena de nuestros sentimientos, no sobre la arena de nada de lo que este mundo nos pueda dar, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, o no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre, para siempre. Bendícenos en esta mañana, Señor. Qué bendición tener tu palabra, poder abrirla cada día, poder experimentarla, comerla, vivirla. Ayúdanos, Padre. Ella es la esperanza que nos sostiene. Ella es la fortaleza que nos anima en el día de la prueba. Ella es el elixir divino. Ella es el brebaje santo que nos calma la sed y que nos provee la fortaleza para andar en la oscuridad de este camino. ¿Cómo te necesitamos, Padre? Bendícenos. Bendícenos hoy. Seguimos en tus manos, Padre. Seguimos en tus manos. Y en tu nombre santo oramos. Amén. Amén.